Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 12. ¿Por qué se reúnen con tumulto las naciones y los pueblos murmuran vanidad? Se han puesto en pie los reyes de la tierra y los príncipes se consultaron juntos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: arrancaremos de nosotros sus coyundas y arrojaremos de nosotros sus cadenas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará con su furia y con su furor los turbará. Pues yo he nombrado mi rey sobre Sión, mi monte santo. Referiré el decreto del Eterno que me ha dicho: mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Pídeme y te daré naciones por heredad tuya y propiedad tuya los confines de la tierra. Quebrántalos con vara de hierro, como un objeto, obra de alfarero, destrózalos. Entonces, ahora reflexionen reyes, tomen instrucción jueces de la tierra, sirvan al Eterno con temor y regocíjense con estremecimiento. Deseen al inocente para que no se enoje Dios y pierdan el camino cuando se encendiere un poco su furia. Felices todos los que se protejan debajo de él. Antes que nada, muy buen día. Es un gusto volver a saber que estás escuchando este video y que de antemano deseo que el Señor te bendiga, que bendiga toda la obra de tus manos, que bendiga tu casa, tu familia, tu escuela, tu trabajo, y que esto sea de bendición, de edificación. Y si en algún momento estás pasando por alguna situación, espero en Dios que este breve mensaje te pueda ayudar. Y también para que aprendamos de la palabra, pero sobre todo podamos ir escuchando porciones de la Biblia, capítulo por capítulo, sin necesidad de sentirnos correteados, deprisa. Tomémonos un break. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo que acabamos de leer es el capítulo de los Salmos, el capítulo 2, y leímos el verso 1 al 12, que es todo el capítulo completo, donde nos habla acerca del personaje de David. Es algo muy interesante, sinceramente, todo lo que habla acerca de él. Debido a que David, sabemos que David es un personaje que escribió la mayoría de los salmos, pero hay un comentarista bíblico que se llama Matthew Henry, que él tituló en específico este Salmo capítulo 2 como Dios tiene el control. Es interesante lo que este comentarista propone e interpreta de esta porción de la escritura salmídica, ya que plantea que este salmo es mesiánico y profético, debido a que no tiene un cumplimiento en el rey David solamente, ni tampoco en el rey Salomón. Más bien, se está refiriendo al reinado de Jesucristo. Lo importante aquí es saber si el reinado de Cristo ya ha comenzado. David era el Mesías que se necesitaba en el pueblo de Israel y también era quien se estaba ungiendo en ese momento. El mismo Dios, hay partes en el texto donde nos apunta, nos direcciona a un Mesías totalmente diferente. Podemos ver que el trono de este Mesías menciona que es el monte Sión, y es curioso saber por qué el monte Sión, pero eso lo dejaremos para después. El comentario de Henry me gusta porque es muy práctico
y muy, muy fácil de entender. Y este comentarista básicamente narra algo muy especial. Y es que cuando él empieza a decir que Dios tiene el control, es porque imagina cómo las naciones se pusieron en ese momento cuando David se había levantado o lo estaban ungiendo ya como un rey sobre todo Israel. Cómo las naciones vecinas, los enemigos, los aliados, los que no los querían, empezaron a murmurar, empezaron a hacer todo un alboroto para decir: nosotros no queremos que este rey esté sobre Israel porque con él no vamos a poder hacer alianzas. En la historia bíblica nos narra que el rey Saúl era muy diplomático. Quizá no lo podemos ver en la Biblia tan literal, pero la historia bíblica nos dice que el rey Saúl era muy diplomático y tenía relaciones con varias naciones enemigas que el Señor les había dicho que no tuvieran. Pero el rey David era un rey más tajante, era un rey que mantenía la obediencia hacia Dios. Entonces, imagínate cómo las demás naciones, los reinos, los pueblos, los ricos y los pobres, las diferentes clases sociales, los diferentes grupos, culturas, se pusieron en contra de decir: nosotros no queremos a un rey así. Nosotros no queremos a alguien que gobierne Israel porque van a suceder cosas horribles. Y fíjate que esto es de llamar la atención porque cuando Mateo Henry habla acerca de que es un salmo profético, nos está hablando de que no solamente ese salmo se cumplió en la época de David, sino que también hubo otro momento histórico donde se cumplió y va a haber un momento donde una vez más se va a cumplir. Sin duda alguna, hoy en día podemos ver que muchas naciones, que reyes, gobernadores, líderes, personas que son influyentes ante la sociedad pueden mover masas para ir en contra de los mandamientos de Dios, del decálogo divino. Pero ¿sabes? Quizá muchos quieren tirar las cadenas, como dice en este capítulo. Estamos hartos de sus coyundas, de sus cadenas, porque ellos se sienten encadenados. Hay una sociedad o un grupo de personas que se sienten encadenados ante el decálogo divino, ante las órdenes y los mandamientos de Dios, ante lo que está escrito. Ellos se sienten encadenados porque sienten que son esclavizados, que son oprimidos, porque no pueden hacer lo que quieran, porque se les prohíbe tal cual cosa, porque hay un no por medio. Pero sabes, en esta parte del Salmo dice que ellos dijeron: vamos a rompernos, vamos a quitarnos las cadenas, pero también vamos a quitarnos sus cuerdas. Y investigando, meditando un poco en la Biblia, hay 7 cadenas de parte de Dios, o más bien 7 cuerdas, no son 7 cadenas, son 7 cuerdas de parte de Dios que Él pone para el ser humano, para irlos atrayendo. En el libro de Oseas dice: con cadenas humanas te atraje, con cadenas de amor. Entonces estamos hablando que hay medios por los cuales el Señor va atrayendo a la gente. Hay formas en las que el Señor los va trayendo, los va acercando hacia Él, y pues que muchas de las veces el hombre no quiere porque, como decíamos, siente que se le está quitando un poco de su libertad, siente que se le está quitando un poco de lo que Él es, cuando en realidad no es así, cuando en realidad al hombre se le está dando toda la libertad posible y se le está brindando todo lo que Él necesita. Es por eso que vemos que muchas veces el hombre lo que quiere es quitarse sus cuerdas, lo que quiere es quitarse las cuerdas de Dios y ponerse las cuerdas del mundo, o de el mundo que es de alguna manera lo que atrapa al ser humano, lo que lo lleva a perderse. No hablo de un mundo, de una sociedad o de alguna cultura, hablo de todo lo que se mueve, del mal, del pecado, de lo que va atrapando a una persona y la va degradando, de alguna manera no le genera un bienestar. Pero sabes, cuando nosotros vemos que ya una vez que estas naciones se han puesto en contra de Dios, y quizá lo podemos entender cuando nosotros vemos todas las ideologías que se están levantando, cuando vemos las ideas, los conceptos, inclusive las formas de creer que se levantan y que van en contra de Dios, que le dicen no te necesitamos, es ahí cuando podemos entender que las naciones, los reyes de la tierra, se han unido
con un único fin. Quizá ellos no lo han visto así, quizá a lo mejor en otro momento lo percibieron, pero se han unido con un único fin: quitarse el yugo de Dios, pero también quitar sus cuerdas, echar fuera de él sus cuerdas. En otro momento más mencionaremos cuáles son esas 7 cuerdas que vienen de parte de Dios y cómo caen hacia el hombre, con amor. Dios nunca va a imponer nada a la fuerza, sino que va a ser con amor, porque Jesús lo dijo. Pero cuando empezamos a seguir, cuando empezamos a ver todavía más, dice que hay una respuesta de parte de Dios hacia todos ellos. Y es que lo que pasa que dice que Dios se burla, Dios se ríe. Y a mí me llamó mucho la atención esto, cuando dice este texto que Dios se ríe, que Dios se burla, verdaderamente está hablando de que a Dios le genera risa lo que las naciones hacen, que a Dios le genera risa porque Dios se ríe de 3 personas en específico. En el Salmo 37:13 dice que Dios se ríe de los impíos. En el Salmo 59:8 dice que Dios se ríe de los perros, de aquellos que atacan a sus ungidos, a sus hijos. Después dice que en el Salmo 2:4 que acabamos de leer, Dios se ríe de los rebeldes. Imagínate qué tipo de personas tienen que ser para que Dios se ría de ellos, para que cuando ellos hagan algo, cuando ellos completen algo, Dios en su trono, el Señor en su trono diga: no les va a salir. Imagínate qué terrible es eso. Si hay algo frustrante para una persona, es que alguien más se ría en su cara, se ría de él por los planes que tiene o las propuestas que hace. Eso es frustrante, es avergonzante. Imagínate cuando Dios se ríe de este tipo de personas. Así que hoy yo te invito, porque la parte de esto es que llega el momento donde el texto les dice a ellos: reyes, líderes, jueces, pueblos, reflexionen. Reflexionen porque hay un decreto de parte de Dios. Reflexionen porque les conviene tener al Hijo de su lado. Y es que antes de ir cerrando este capítulo, el rey David dice: yo les voy a referir un decreto que me dijo Dios. En esta versión, que es la versión TJK, dice el Eterno, pero en realidad estamos hablando de que es Dios. Y dice: yo les voy a referir un decreto que me dijo Dios. Y este decreto es: mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones por heredad tuya, por herencia. Y hasta los confines de la tierra te daré, si así tú lo deseas. Mira qué interesante es esto. Porque hace un tiempo meditaba, justamente cuando estaba leyendo este salmo, y decía: ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Recuerdas que en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús es tentado en el desierto, él tenía hambre y le dijo al tentador: di que estas piedras se conviertan en pan? Y Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero que tú te imagines ahí donde estás, que te hagas esta misma pregunta que yo me hice: ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Y creo que una respuesta un poco más acercada, no la absoluta, un poco más acercada de ella, es que de Dios, de la boca de Dios, salen los decretos, salen los juicios, salen las órdenes, salen los mandamientos, salen sus estatutos y otras cosas más. Pero tan solo con ver que de la boca de Dios ha salido un decreto para ti en este día que dice: mi hijo eres tú. Reflexiona en eso, porque te dice: mi hijo eres tú. Hoy, el día de hoy, te he engendrado yo.
Pídeme y lo que me pidas te lo voy a dar. Pero pídeme, confía, cree, sea una persona engendrada. Y cuando tú le pidas a Dios, ahí va a estar disponible. Y es que para conceptualizar un poco más acerca de la reflexión, una persona que necesita reflexionar es aquella que tiene que ir identificando los actos malos o buenos que han pasado en su vida. La segunda necesidad que nos está hablando de la reflexión es que tú al momento de reflexionar uses estos 5 tipos de cosas que te voy a mencionar, o estas 5 características, estos 5 filtros para la reflexión. Y la primera es que tú identifiques los malos actos o los buenos de ellos. Después de haber identificado, identifica las consecuencias de cada uno de tus actos, sean malos, sean buenos. Después, identifica lo que Dios dice sobre este tema. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios acerca de este tema? ¿Qué es lo que dice? Debe de estar escrito. Después, ya una vez que lo dijo Dios, prepárate. Prepárate por si necesitas recibir una amonestación, una exhortación, pero prepárate para recibir. Recibe lo que Dios te tenga que decir. Después, el último filtro, el siguiente paso para una reflexión completa e integral es que obedezcas las indicaciones que Dios te está dando. Esta necesidad, valga la redundancia, es una necesidad muy grande, porque muy pocas personas se detienen a reflexionar. Y creo yo, en lo personal, que cuando tú te detienes a reflexionar sobre alguna situación en tu vida, después de ahí, nada pasa a ser igual. Y más cuando reflexionas en Dios, porque este salmo cierra con la palabra: felices son los que se protejan debajo de él. Quiere decir que tú, amigo, amiga, si reflexionas en Dios, si meditas en Dios, vas a ser una persona bienaventurada, porque aquel que reflexiona en Dios se va a refugiar y va a protegerse en Él. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje, espero que haya sido de bendición. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia o inclusive otra dinámica, te lo agradecería mucho. Que el Señor te bendiga, que bendiga tu día, bendiga tu familia, bendiga la obra de tus manos y espero que sea de bendición. Hasta luego. Perdón, y te quiero dejar esta canción, esta música, para que puedas terminar este mensaje escuchando esto y le puedas decir al Señor: quiero reflexionar en ti. Dios te bendiga. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen